Un especial saludo de bienvenida, como siempre lo compartimos con nuestra audiencia. Hoy viernes 30 de septiembre de 2022 damos inicio nuevamente a las jornadas académicas diarias de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en torno a la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que día a día se va posicionando más fuerte como una institución de consulta entre los internautas que desean conocer la realidad de lo que ha ocurrido con la violencia comunista contra Colombia. Y para el episodio de hoy traemos la baja en combate de los terroristas Alcides y Juan Carlos, en especial Juan Carlos, miembro del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, era uno de los 25 bandidos con más poder en esa organización, que tenía una serie de responsabilidades y potencialidades para desarrollar dentro del grupo armado. Y su escolta Alcides, que eran el terror de los municipios del norte de Boyacá y del sur occidente del departamento de Santander. Y se le venía haciendo una intensa persecución por parte de la quinta división del ejército en Boyacá y de la primera división y de la segunda división en Bucaramanga, en el departamento de Santander. Finalmente, en medio de esas persecuciones, fue localizado y dado de baja en el municipio de Cimitarra, al suroccidente de Santander. Pero gran parte de su actividad criminal la había hecho en el norte de Boyacá, en el Magdalena Medio santanderiano, Magdalena Medio boyacense y con extensión hacia el Catatumbo y parte de los Llanos Orientales. Era un delincuente de muchísima confianza, de tiro fijo, que estaba vivo para la época, Timochen y de Pastor Alape, tres bandidos de las FARC muy nombrados, que lo tenían como su hombre de confianza para moverse en todas estas cuadrillas, y amena su prontuario delictivo, que ya era de más o menos 30 años para la época en que fue dado de baja, pertenecía al famoso o autodenominado Estado Mayor Central, que enseguida veremos en qué consiste. Este, para algunos, es el primer golpe importante contra las FARC. Para otros, pues, tenemos otros antecedentes de otros bandidos importantes dados de baja en distintas situaciones, pero digamos que para la época de la Seguridad Democrática sí marcó el inicio de cabecillas importantes dados de baja, porque no era solamente el cabecilla de cuadrilla, tenía un nivel un poco más alto, y eso era lo que incidía en la moral de las FARC al caer este primer cabecilla importante. Adelante, mi coronel. Coronel, el delito de reclutamiento de niños por parte de las guerrillas comunistas es una vergonzosa realidad en Colombia. ¿Cuál es la posición de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto a este crimen del terrorismo comunista de las FARC y del ELN contra la infancia colombiana, en este caso específico en el departamento de Santander? Bueno, mi coronel, aquí tenemos un video institucional que lo hemos publicado como fundación con ocasión de los 200 programas académicos de la memoria histórica aún no contada, y queremos compartir. Son 40 segundos, pero es muy claro y contundente, o es muy clara y contundente nuestra posición frente a este delito cometido por las FARC y obviado por los tribunales de la Justicia Especial para la Paz y enmascarado en el informe de la supuesta verdad que hizo el señor de Rux.
Adelante, mi coronel. Hoy, viernes 30 de septiembre de 2022, nuestro programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulsivo fenómeno de violencia multiforme sucedido en el suroccidente del departamento de Santander, convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del asediado municipio de Cimitarra, Santander, en esta estratégica zona del centro oriente de Colombia? Bueno, mi coronel, entonces vemos sobre la pantalla dos mapas, con cada uno con su recuadro de Colombia, ubicando el departamento de Santander en una zona interesante para cualquier proyecto político, económico, social o cultural sobre la cordillera oriental y el Valle del Magdalena, y con proyección hacia la frontera de Venezuela, con Venezuela, por los departamentos de norte de Santander, Boyacá, Arauca y parcialmente el Casanare. Este departamento tiene una larga historia de conflictividad, tiene una larga historia de participación de sus hijos en la historia y el desarrollo nacional, en los conflictos armados, en el entorno cultural que allí se ha formado, en la producción, inclusive de café. Es un departamento que tiene café en alguna parte, que tiene explotación maderera en la zona del Carario Pón, que tiene explotación pesquera en el Río Grande de la Magdalena, y tiene también la explotación petrolífera en buena parte del sector del Magdalena Medio santanderiano. Hacia el oriente, pues es cruzado por la cordillera que lleva su mismo nombre, oriental, y tiene una gran despensa agrícola, pero desafortunadamente, por su ubicación geográfica, por el temperamento de sus gentes y por la larga historia de conflictividad que ha habido en el país, ha sido un epicentro de alta importancia en el desarrollo del conflicto armado, en particular un objetivo de las FARC y del Partido Comunista para lanzar desde allí los proyectos de la toma del poder en Colombia. Partamos por decir que Jacobo Arenas, el segundo cabecilla de las FARC cuando las fundaron, era natural de allá de Santander, y que los sindicatos de la industria petrolera y la Universidad Industrial de Santander han sido fuente de mucha cercanía con las guerrillas y de participación de jóvenes en los diferentes eventos armados. Igual cuando ocurrió la muerte de Gaitán, fue en ese departamento hubo tomas del pueblo, entre comillas, de las alcaldías, y hasta en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, hubo el caso de Rafael Rangel, que posteriormente se convirtió en una leyenda del bandolerismo liberal de la época. Entonces, hay una historia muy compleja en este departamento, hay conflictividad, son campesinos muy trabajadores, muy valientes y, como dicen ellos coloquialmente, muy arrechos para lo que sea, o sea, echados para adelante. ¿Qué característica tiene el municipio? Pues que el municipio está enclavado en la parte occidental, suroccidental del departamento, ocupa una buena parte de la región del Carario Pón y de la región de Vélez, o sea, tiene incidencia en las dos. Y la región del Carario Pón fue tomada por el Partido Comunista desde siempre como un epicentro donde construir procesos revolucionarios armados. Y el municipio de Cimitarra no podía ser la excepción, máxima que tiene límites con el río Magdalena, tiene su margen occidental, limita con el río Magdalena,
y por allí se mueve mucha historia, mucha cultura y mucho delito también. Y no es sino cruzar el río y está al otro lado, en el nordeste antioqueño, en el norte antioqueño, en el oriente antioqueño, mejor, y llega a municipios de alta conflictividad, es muy cerca, para llegar a Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre, Anorí, Begachí, que son municipios que están en toda la región norte de Antioquia, nororiente de Antioquia, y que pueden tener una interacción social y un flujo permanente de todos los flujos, de todas las actividades humanas. Y también porque subiendo hacia el norte se encuentra muy cerca de Yondó en Antioquia y de Barrancabermeja en Santander, que son los epicentros petroleros donde se mueve la industria o el mayor flujo de la refinería de la industria del petróleo, y también hay varios yacimientos en la zona del Magdalena Medio, desde Boyacá hasta el sur de Bolívar, y todo eso ha sido ocasión para que las guerrillas se muevan hacia una zona supremamente estratégica, que es la serranía de San Lucas en el sur de Bolívar y norte del departamento de Santander, que permite el paso, ya viéndolo en otra perspectiva, hacia el sur del Cesar, hacia el departamento de norte de Santander y hacia Venezuela. Entonces ya veremos toda la importancia más adelante en otros mapas. Por eso, eh, allí se desarrolla un proceso de gran interés para las FARC para controlar todo un sector que ellos lo llaman Magdalena Medio, que viene desde el norte de Cundinamarca hasta Venezuela, copando progresivamente con guerrillas esa región. Y esa es una de las razones por las cuales Timochenko estuvo los últimos años de su actividad armada, no subversiva porque él sigue siendo bandido, su actividad armada en la frontera de Colombia con Venezuela, proyectando hacia el centro del país, siguiendo más o menos el eje de la cordillera oriental, el proyecto armado del bloque del Magdalena Medio. Y este bandido, como ya lo dijimos, el tal Juan Carlos, era uno de los hombres de más confianza para ese proyecto armado. Y ya vemos la división de las regiones del departamento de Santander, Carario Pon, que es una zona muy rica en agricultura, muy rica en maderas, muy rica en pesca fluvial y muy rica en personas para trabajar. Pero infortunadamente por la miseria, la ignorancia, el abandono, el atraso, el olvido del Estado, muchos de estos inteligentes y laboriosos campesinos han terminado desintegrando cuadrillas de bandidos de las FARC y del ELN. También está la región de Vélez, que tiene una amplia influencia en el desarrollo nacional y en el desarrollo de los grupos armados por su ubicación geográfica. La provincia Comuneros, de tradición de la rebelión de los comuneros, y la provincia de Mares, que es la más grande, que ocupa más o menos la mitad del departamento. Entonces tenemos un departamento que tiene al occidente tradición de violencia y en cambio al oriente también. En García Rovira, Guanentá, Soto Norte y el área metropolitana de Bucaramanga. Departamento hermoso, de gente muy valiosa, de una producción importantísima en la agricultura, en el sector petrolero, gente muy inteligente, pero infortunadamente afectados por la violencia, con la otra característica que tienen los departamentos afectados por la violencia, que tiene mucha agua. Es un departamento con muchos riachuelos, quebradas, faldas, ríos, lagunas. Aquí vemos al occidente, hay muchas lagunas, y todo eso facilita la existencia de grupos guerrilleros. Además, lo que es la margen oriental del río Magdalena es una zona malsana, que solamente quienes han vivido en esa región soportan el influjo de la picadura de los mosquitos, que es permanente, los zancudos. Entonces, pues, sobre todo cerca a la zona petrolera hay mucho paludismo, dengue y hasta leishmaniasis. Es un departamento, como lo vemos, supremamente interesante, como lo es todo Colombia, pero olvidado y mal administrado, y eso es lo que ha ocasionado tanta violencia. Aquí vemos ya este mapa, nos presenta mejor que el municipio de Cimitarra dentro de toda la región no es la región de Vélez, sino la otra región, las dos juntas prácticamente. Cimitarra es el más grande y ocupa una buena porción del Carario Pon,
pero que limita con municipios que toda la vida han tenido conflictividad, en especial Puerto Parra. El sector occidental de Puerto Parra, noroccidental, siempre ha sido colmado de violencia. En cambio, el occidental también. O sea, los límites entre Puerto Parra y Cimitarra son focos, y ahí exactamente fue donde ocurrió la operación para la baja de este bandido Juan Carlos. Pero al oriente, Cimitarra está Landázuri, que desafortunadamente ha sido afectado por la violencia. Y aquí lo analizábamos en otro episodio anterior, este municipio de Bolívar, que tiene una complejidad geográfica inexplicable dentro de las decisiones sabias que toman los políticos colombianos, es con un alargamiento de este municipio desde el occidente, en el río Magdalena, hasta el oriente, pero una franja muy angosta todo el tiempo. Entonces la cabecera municipal le pasa como a Sonsón, Antioquia, que esté en un sitio y es imposible por la geografía, por la forma del municipio, por los límites que tiene con la geografía de otros municipios vecinos, que se puede ejercer un buen gobierno, porque a los campesinos, por ejemplo, los que viven aquí al oriente, suroriente del municipio de Bolívar, pues les queda muy más fácil ir a Guabatá a resolver sus problemas, tanto familiares como de subsistencia, como económicos, e inclusive para registrar los hijos que nacen, porque para venir desde aquí hasta el área urbana, pues viaje muy complicado. Y lo mismo, quienes viven aquí sobre la margen del Magdalena, les queda más fácil cruzar el río o coger una canoa por el río y llegar más rápido al área urbana de Cimitarra que venir hasta el municipio. Pero es lo que hay, y esas malas decisiones administrativas permiten, por ejemplo, que esta franja de Bolívar sea un epicentro de apoyo a las guerrillas y de movimiento, porque es más difícil tener el control administrativo y el contacto con los habitantes y el desarrollo, porque imaginen ustedes, para tomar la decisión de construir una electricidad rural o de colocar la telefonía, pero es lo que hay. Entonces este municipio se constituye como una especie de colchón para Cimitarra. El municipio de Sucre también desafortunadamente ha tenido mucha historia de violencia. La Belleza, Jesús María y Puente Nacional, que están más al suroriente, todos afectados por las guerrillas, y como ya hemos visto, en la medida que se va formando la cordillera, va facilitando ese movimiento. Ahora vemos aquí en este mapa más claro el departamento de Santander partido exactamente en dos grandes regiones o dos grandes bloques territoriales. El occidente, todo plano o semiplano, ondulado, y con cursos de agua que vienen desde la cordillera o que nacen dentro de la selva. Tiene, por ejemplo, el famoso río Sogamoso, que al final forma el cañón del Chicamocha sobre la cordillera, y tiene unas especies de valles o de cañones que se van formando por la misma configuración del terreno, y que toda su gran población está situada sobre la parte quebrada, menos, ya lo vimos, las razones por las cuales hacia el occidente, pero también hay importantes municipios que tienen historia larga o caseríos que tienen historia larga de violencia. Tenemos a Barranca Bermeja, tenemos a Chucurí, a Puerto Araujo, son conocidos por los problemas de violencia. Entonces, es bien interesante este departamento, este municipio, que tiene además una construcción urbana grande, Cimitarra, y como lo decíamos, se convierte en el epicentro de municipios cercanos como el de Bolívar por su configuración geográfica. Es una zona muy lluviosa, gran parte boscosa, y que a menudo se inunda. Y en la parte rural se encuentran fincas donde se nota que se ha producido la deforestación para meter ganadería extensiva. Es una zona también muy ganadera. Y aquí vemos ya cuando comienza a entrar en la región, se ve semiplana, donde está la ganadería. Y donde comienza ya a entrar hacia la cordillera, porque es un municipio grande, ya lo vimos al oriente, entonces ya se encuentra este tipo de formación ya de territorio, terreno semi-ondulado, muy apto también para el movimiento de guerrillas, y sobre todo porque tiene muchos cursos de agua. Y aquí vemos una de las veredas
típico de Colombia, un municipio tan cercano al Río Grande de la Magdalena, donde podría estar gran desarrollo en todos los sentidos, todavía con viviendas de tabla, construidas muy inteligentemente por los campesinos, con cierto nivel de altura, para que cuando se inunde no les llegue, y aquí la vemos inundada a menudo con las lluvias o con los desbordamientos de muchos ríos, riachuelos y quebradas que hay en la región. Eso sería la importancia geoestratégica y geoeconómica, geohumana y de desarrollo de este bello e importante municipio y sus alrededores, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo es la organización y cuáles son las actividades del bloque del Magdalena Medio de las FARC para la época en que fue dado de baja alias Juan Carlos, miembro del secretariado de las FARC? Bueno, mi coronel, como se llama bloque Magdalena Medio, entonces queremos ilustrar a los oyentes en qué consiste esto para tener una mayor claridad. En 1987, el señor Jacobo Arenas estaba reunido con los cabecillas en Casa Verde y estaban constituyendo lo que llamaron la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y estaban revisando, desde luego, el plan estratégico que se había delineado en el 78 y el 82. Y entonces presentaron en esa reunión un plan de emergencia. No hubo en ese momento una conferencia guerrillera, porque la conferencia guerrillera fue en el 82, sino lo que hubo fue un pleno ampliado. Es decir, que se reunieron los cabecillas como en una reunión extraordinaria. Nos afectó el ruido allá de la alarma del carro y el edificio enseguida. Entonces, en esa reunión de frentes, se decidió comenzar a pensar en que el secretariado de las FARC debería enviar a sus cabecillas que permanecían en Casa Verde y en la región de La Caucha, en la Uribe, debía distribuirlos por el país con el fin de formar distintos bloques guerrilleros, o sea, articular varios frentes en un solo bloque y seguir un ejemplo organizativo más o menos como el de las brigadas y divisiones del ejército colombiano, para también ellos dar un enfoque operacional, operativo a sus actividades. Y eso se inició a trabajar desde el 87 y se le encargó a Timochenko la idea de irlo diseñando, y a este otro terrorista que está abajo, a Pastor Alap, que iba en ascenso. Él todavía no era de los directivos de las FARC, pero se distinguía por su criminalidad y por su capacidad para organizar guerrillas. Entonces, no pueden cumplir la toma del poder que tenían para el 93. Muere Jacobo Arenas, ocurre el bombardeo a Casa Verde, se riegan ellos por el país, tienen unas largas dificultades, pero están metidos en el narcotráfico hasta los tuétanos, y el mono Jojoy está sosteniendo a las FARC. Entonces hacen la reunión de el año 93 en la Conferencia Nacional, y así ya, ahí ya queda aprobado la creación de bloques, y encargan a Timochenko de ir a terminar de formular ese bloque. Entonces ocurre en la octava conferencia, que fue en el año de 1983, a orillas del río Itilla, más o menos en el Guaviare, pero muy cerca al departamento del Meta. Y aquí vemos una de las frases que decía Timochenko de lo que estaba sucediendo en esa región cuando cayeron los computadores de Reyes. Y vemos también a Pastor Alape, que fue el último cabecilla de esta organización, por lo menos de los que se desmovilizaron, porque ya sigue la organización. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Miremos cómo lo organizaron. Determinaron que una de las cuadrillas de las FARC que estaban delinquiendo en toda esta región quedarán ubicadas en el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar. Se vamos mostrando en el mapa: nordeste antioqueño, sur de Bolívar, sur del Cesar, Catatumbo y Santander. Entonces, al principio decíamos que la idea era articular el norte de Cundinamarca con Venezuela,
cruzando por el sur de Bolívar con la serranía de San Lucas, que queda más o menos por aquí, cruzar el sur del Cesar por el Río Grande de la Magdalena, que hace todo este recorrido. Este es el Río Grande de la Magdalena, y avanzar por el sur de norte de Santander hacia, pasar por el sur del Cesar hasta el norte de Santander y llegar hasta el Catatumbo y tener ese corredor Venezuela-Bogotá, habida cuenta que para la época ya se estaba en conversaciones con el señor Hugo Chávez para la toma del poder, y este bloque directo es mucho más directo desde Venezuela hasta Bogotá por aquí que por Arauca, que es más largo y más complicado y tiene que cruzar el páramo, o que por el Bichada, que es en 270 grados, pero es más difícil. En cambio aquí, en forma de 225 grados de rumbo, era más fácil llegar directamente hacia Bogotá. Entonces es interesante conocer por qué el señor Timochenko estaba ubicado aquí, por qué el Catatumbo es tan importante como retaguardia estratégica para las FARC, por qué la serranía de San Lucas es importante para las FARC, por qué el nordeste antioqueño ha sido tan importante en la historia de la guerrilla en Colombia, y por qué el departamento de Santander fue epicentro para que naciera el ELN y para que las FARC hayan adquirido tanta preponderancia. Esto tampoco lo explica jamás el señor de Rubén en su informe, ni los que escriben la memoria, sino que se limitan a hacer estas infografías y diciendo dónde están, pero no cuál es el objetivo estratégico. Y ahí está la razón. Ahora vemos la organización que tienen. Tienen las cuadrillas 4, 11, 12, 20, 23, 24, 30 y 46. Les cuento otro detalle. Esta cuadrilla 4, la cuarta cuadrilla de las FARC, es la madre y el origen de todas estas. De la 4 se desprende la 11 y la 12. De la 12 se desprenden la 20 y la 23 y la 46. Y la 24 es como un origen de esas, y de ellas la 30. Todo esto aquí en esta región en un proceso de 50, 60 años metodológico. Por eso, si se quiere aprender de la izquierda, de cómo es que se hacen los procesos políticos, que es algo que no utiliza la derecha, es que eso es un paso a paso y una constancia. Y aquí nos queda claro. Entonces, el Partido Comunista instaló aquí al noroccidente de Cundinamarca, al principio de los años, al mediados de los años 60, a sus células. Esas células le dieron entrada a la primera cuadrilla, que fue la 4, y es lógico. Ya lo hemos explicado. La 1 fue la que creó Tiro Fijo en el Pato, la 2 que se desprendió hacia el Guaviare, la 3 que se desprendió hacia el Meta, y la 4 se lanzaron a Cundinamarca, y la 5 se lanzaron aquí a Antioquia. Esa es la explicación de esa numeración. Y la 6 hacia el Cauca. La 7ª ya fue un desprendimiento de la primera hacia el Guaviare. Pero así se forman estas cuadrillas y así es el procedimiento metodológico de un crecimiento estratégico, y siempre mirando las zonas. Y entonces la misma dinámica de la ubicación de la 4ª cuadrilla fue extendiéndose hacia el suroriente de Antioquia, hacia el norte, al noroccidente de Boyacá, suroccidente de Santander, nororiente antioqueño, sur de Bolívar, sur del Cesar y Catatumbo, pensado a largo plazo. Y el Carariopón, quienes conocieron esa zona saben que allá hay una larga organización, una larga creación de organizaciones comunistas, de aserradores, de campesinos, y más después, cuando ya las FARC se posicionaron, por ejemplo, en el año 93, son muchas las organizaciones campesinas manejadas por la izquierda y con amplia influencia de las FARC. Pero además de estos frentes, tienen unas columnas móviles que son una especie de grupos mixtos entrenados o integrados mejor, por personas que tienen entrenamiento en pisas suaves y acciones de comandos. Y hay varias: la Arturo Ruiz, la Gabriel Galvis, la Resistencia Barí y la Ruiz Barí. Y también tienen unas compañías que es lo anterior a un frente, y ahí están los nombres de todas, y tenían una escuela de mandos medios, comandante Franco, una escuela de la compañía Romaña Camacho, y una escuela de fuerzas especiales que es la que entrenaba los pisasuaves. Entonces, como ustedes ven, el señor Timochenko por eso se escondía en Venezuela,
porque lo que estaba construyendo aquí alrededor de Bogotá, en la parte nororiental del país, era otra retaguardia igualitica a la que tenían en Casa Verde, que luego la movieron hacia el Meta y el Guaviare. Y esto nunca se hizo público y siempre se miró que con su cara de yo no fui, el señor Pastor Alape, que ahora sale por los medios como si fuera un santo varón, a decir que todos tenemos la culpa y que lo que hay que hacer es la paz para que no ocurra esto, estaba moviendo una gran estructura terrorista con un objetivo claro que además fracciona el país. Si se mira por la configuración del país, pues ya no es sino que se aísle Medellín y todo el occidente del país cae por su peso, y si logran tomar a Cali, como es el objetivo que siempre han tenido eh, aquí en el Valle del Cauca, pues con mayor razón, el Valle del Cauca es aquí, con mayor razón van a partir el país en dos, porque esta línea, como lo hemos dicho siempre, las tres cordilleras y los dos valles, es un objetivo estratégico. A eso le apuntaban y le siguen apuntando las FARC y los movimientos terroristas y los dirigentes políticos afanados en negociar con ellos para que aparezcan en público diciendo que se disculpan, mientras el problema sigue latente aquí, en esa construcción que ustedes las ven. El mapa habla solito, y el occidente y el oriente del país en manos de la retaguardia del narcotráfico, que es lo que financia eso, y el occidente también en manos del narcotráfico. Pero ¿quién le hace entender a los señores dirigentes políticos que ese es el objetivo? Y lo mismo a los estudiantes que hablan por hablar, y a la juventud que lo único que dice es que estaba cansada de los pésimos gobiernos de Uribe y que por eso había que votar por Petro, y no hay quien les enseñe esto en las universidades o quien les explique por dónde es que ve el agua al molino. Aquí vemos que para la época se publicaba un resumen de quienes rodean a Santander y se volvía a hablar de Pastor Alape, que era el que tenía toda esta zona sitiada, y aquí muestran los diferentes departamentos, cómo están las FARC ubicadas, cómo está el ELN y cómo están las BACRIM. Y fuera de eso estaba el tal Megateo aquí en el occidente, en el Catatumbo, con otro emporio del EPL dedicado al narcotráfico y al terror. Entonces, insistimos, ese corredor que se forma así diagonal hacia el suroccidente con un rumbo de 225 grados partiendo desde Venezuela hacia Colombia, es el fondo y el enfoque del proyecto revolucionario, y esas eran las actividades que estos bandidos realizaban. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles eran los grupos terroristas que para la época asediaban la paz y la tranquilidad de los habitantes de Santander? Bueno, mi coronel, tienen muchos nombres, pero los resumimos en esto: FARC, ELN y BACRIM. Ya vimos todos los que tenían las FARC. El ELN, como lo hemos estudiado también por aparte, tiene todo su emporio ahí. Recordemos que fijan específicamente también dos objetivos. Uno, San Lucas en el occidente, aquí, sur de Bolívar, el occidente de esa zona, para tener sobre la serranía de San Lucas la proyección hacia el Valle de la Magdalena y hacia el puerto petrolero de Barranca y la zona petrolera del nordeste antioqueño. Clarito, ese objetivo del ELN. Y las FARC, que lo miran en más profundidad desde Cundinamarca, pero siguiendo el mismo eje y repartiéndose zonas. Entonces, allá, por ejemplo, estaba el frente, o está todavía, el frente nororiental del ELN, frente de guerra, que abarca un montón de cuadrillas, entre otras las que hemos visto aquí en algunas exposiciones: la Efraín Pavón Pavón, la Claudia Isabel Escobar Jerez, las urbanas de Barranca, las del nordeste antioqueño, que está la María Cano, los héroes de Anorí, y otro grupo, son varias, el Frente Madre de José Antonio Galán en el sur de Bolívar, el Camilo Torres en el Cesar. Entonces, todas esas cuadrillas articulan la misma línea o el mismo eje de avance, pero con una repartición de áreas entre ellos y siempre causando la violencia. Y desde luego, cuando fueron creciendo los mal llamados paramilitares o autodefensas ilegales, también se ubicaron allí, porque hay un fenómeno que crece, y es que estas guerrillas comunistas
nacen primero sobre la cuestión agraria, como lo hemos visto con los orígenes de la violencia liberal conservadora, se enfocan en la cuestión agraria, y el Carario Pon les interesa mucho por la producción maderera, pero luego entonces la producción petrolera la que les da mucho acercamiento a la zona, y al mismo tiempo la producción minera en la zona de lo que es el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca también les llama la atención porque hay muchos recursos. Y luego aparece otro oro que es la coca, la producción de coca y marihuana. Entonces son etapas que van fortaleciendo esa guerra y al final las articulan todas y se convierte en un emporio de delito que no se ha resuelto. El hecho de que el señor Santos firmó una supuesta paz con ellos no quiere decir que lo que se ha manejado a lo largo de toda esta zona de manera estratégica y colocado en sitios, en puntos críticos, haya cambiado. Y como veremos más adelante, después de la muerte de este bandido, la cuestión sigue compleja en esa región. Esa sería la explicación, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Coronel, ¿cuál era el dispositivo de las estructuras criminales del bloque Magdalena Medio entre los años 2006 y 2007? Bueno, mi coronel, ya lo habíamos adelantado, pero lo repetimos porque es interesante. Tiene 7 frentes guerrilleros, más o menos cada uno de 200 bandidos, sea 1.500, 1.400 hombres. Tiene 4 columnas móviles que tiene cada una más o menos entre 80 y 100 bandidos, entonces ya calcule que estamos hablando entre 1.500, entre 1.800 y 1.900 bandidos. Y tiene varias compañías que son más pequeñas, de 50, 60 bandidos, que podría subir a 2.200. Pero además tiene escuelas de formación. Y miren ustedes esta enseñanza para quien quiera hacer política. Prioritario para ellos la escuela, la escuela. Es que donde no hay escuela no hay política, y donde no hay política no hay nada. Entonces toda organización humana que quiera progresar debe tener su escuela de formación, y en ese sentido las fuerzas militares y de policía del mundo son sabias. Sus cuadros se forman en escuelas, pero aquí en Colombia tenemos un llamado de atención especial. Es que la educación, los educadores que son los que deberían manejar esto, han sido reticentes y contrarios a que les toque prepararse. Aquí en Colombia ha habido paros larguísimos como el del 72 contra el señor Luis Carlos Galán cuando era ministro de Educación, que los profesores se les revelaron 4 meses, es el paro más largo que ha habido en la historia, porque Galán se le ocurrió decir que iba a crear una estructura de escalafonamiento de los profesores. Y los escalafones actuales que existen fueron ya construidos por ellos mismos, pero es mucha la resistencia que hay en el magisterio todavía para hacer cursos de ascenso. Ellos dicen que con el tiempo y su experiencia tienen que ascenderlos, y todavía es difícil. Y si uno mira el estatuto del escalafón de los profesores en Colombia, no todos los pasos de uno a otro exigen un curso formativo. Entonces, vean la diferencia, las guerrillas siempre hablando de algo que insiste la fundación y que debe ser así, porque es que no es invento de los comunistas, es cuestión de política sana de los grandes partidos que han progresado en Europa. Es la escuela permanente de cuadros. Es que un partido político no es fuerte porque tenga una gran base en determinado momento, porque las bases, como diría el maestro Ortega y Gasset, son compuestas por masas, y las masas son amorfas, pero además irredentas. Y al ser amorfa, la masa puede cambiar de orientación, pero lo que no puede cambiar de orientación son los cuadros. Entonces la organización de un partido debe estar con cuadros muy fuertes que están multiplicando, y eso sí que es duro que los cabeciduros de este trópico lo entendamos. No, pensamos que hacer política es lanzarse y utilizar temporalmente esa masa para que lo ubique, y luego estar en el poder manipulándolo, el poder, y manipulando esa masa para volverse a posicionar. Pues las FARC sí lo ven de otra manera, claro, con enfoque comunista, y es escuelas permanentes. Y hay documentos interesantísimos, por ejemplo, el libro de Marquetalia Lauribe, 20 años, que lo escribió Carlos Arango Zapata, que es un publireportaje hecho intencionalmente a Jacobo Arenas y Tiro Fijo,
Y los dos le dicen en la respuesta al tipo varias veces, es que aquí Casa Verde no es un símbolo de las FARC, es el epicentro por donde hay un hervidero de gente en cursos permanentes y estos bandidos no se ponen con tanta vuelta, sino que el que tenga cierta habilidad, por ejemplo, para manejo político, entonces se dedica a estudiar política y forma a los demás. El que sabe de economía les enseña economía marxista. El que sabe de filosofía les enseña filosofía marxista. Y si no lo hay, llevan a los estudiantes de la Universidad Nacional que son del lado de ellos a que dicten los cursos. El que sabe mucho de primeros auxilios dicta 1, 2, 5, 10 cursos y está permanentemente actualizándolos. El que sabe de economía solidaria, entonces le enseña cómo organizar las cooperativas en las regiones. Pero es un trabajo permanente, permanente, y esa es una enseñanza que en la mal llamada derecha no se aplica, porque es con el cuento de que cada quien haga, que cada quien se preocupe por mejorarse, y entonces ese cada quien nunca se preocupa porque espera que el partido lo mejore, y entonces se vuelve un círculo vicioso de que yo no hago, tú no haces y nadie hace. Entonces, eso sería lo que quisiera destacar, que además de la estructura operativa, detrás hay una estructura mental, intelectual, que es la que está moviendo que ese proyecto se desarrolle y que es la que está haciendo el seguimiento de que estas cuadrillas tienen un plan de desarrollo, un plan de ocupación, y no es solamente hacer bandidaje, sino que tienen los que trabajan en la masa, o sea, los políticos y los que están trabajando en la parte armada. Entonces así se va haciendo más sólido y más fuerte la base campesina de apoyo a la guerrilla. Y esto lo hacen en la clandestinidad y la ilegalidad y avanzan porque quienes manejan el poder, teniendo el control de las juntas de acción comunal, de la educación, o sea, todas las herramientas del Estado no lo hacen. Esa es la pregunta que queda clara ahí. Bueno, sigamos, mi coronel. ¿Cómo reseñó el portal electrónico Notiamérica del 28 de junio de 2006 la baja en combate de los terroristas alias Juan Carlos del Estado Mayor de las FARC y su escolta alias Alcides Bauer? Mi coronel, antes de ver cómo lo reseñó ese portal, es importante que veamos los antecedentes. Entonces, lo hemos venido repitiendo estos días, todo ese desarrollo metodológico de ubicar las FARC no corresponde a algo circunstancial y que los bandidos andaban en el monte y eran un poco delincuentes que atracaban y mataban, que se fueron posicionando de zona. No, señor, eso no es así y es el error que se tiene en, en la concepción general que va a hacer que la guerrilla. Es el producto de una serie de conferencias de la 1 a la 8, como lo hemos venido repitiendo hoy, y en cada etapa se toman decisiones y se desarrollan planes de emergencia o planes tácticos atados al plan estratégico y se van ubicando metodológicamente con tareas específicas y esas cuadrillas tienen que enviarle al secretariado de las FARC todo un programa que es aprobado, en algunos puntos corregido, y de esa manera trabajan articuladamente y tienen una ligazón directa con el Partido Comunista. Por eso es que decimos y repetimos con argumentos y con documentos que el informe que pone el señor de Ruc acerca de la guerrilla es parcializado, no solo parcial, sino parcializado, y por ende pues es incompleto y por ende no apunta a la verdad, porque no cuenta estas cosas como son y cómo fue que se hizo ese proceso. Eso sigue eh, todavía muy crudo en el conocimiento de la población. Nos indica también que después de la debilidad del gobierno Pastrana, las FARC tuvieron que adoptar una nueva dinámica luego de lo sucedido en el Caguán, porque vino el gobierno de la Seguridad Democrática y la presión fue más intensa, pero eso no significa que esa presión intensa les quitara los objetivos estratégicos. Y eso en un sentido crítico e imparcial frente a lo que pasa con las FARC, es de tenerlo en cuenta y diríamos que es una fortaleza de ellos y que eso fue lo que les permitió sobrevivir a la estrategia de seguridad democrática, y es que tenían un plan estratégico que lo estaban desarrollando y lo que hacían era refinarlo en las zonas
pero no cambiaban los objetivos. Entonces así sufrieran golpes muy contundentes, tenían una dinámica operacional diferente, más no un cambio de objetivos, porque trabajan o delinquían sobre un plan estratégico. Una de las tareas, naturalmente, fue fortalecer el bloque del Magdalena Medio. Ya nos quedó claro por qué, cuál es su enfoque, su orientación, qué era lo que querían y cómo se han distribuido el país. Entonces es muy distinto mirarlo desde esta óptica estratégica y geopolítica a pensar que es que llegaron allá los bandidos y que se dedicaron a robar, a matar y fueron creciendo por todo el área, como usualmente dicen los periodistas y los analistas, entre comillas, que pululan acerca del conflicto. La operación Berlín, que la hizo la Quinta Brigada, fue un golpe duro para este bloque, ya que del Caguán salieron aproximadamente 200 bandidos, muchos menores de edad, con el fin de reforzar este bloque, ya que tenía como una prioridad venir a atacar la zona esmeraldífera, que ya lo hemos visto en otros conversatorios aquí. O sea, como vemos, todo esto va encajando una serie de piezas de un rompecabezas que hay que seguirle el hilo muy bien para que al fin no se quepe en la cabeza todo un plan estratégico de crecimiento guerrillero como lo tenían las FARC. Y tuvieron que soportar, ya lo hemos explicado, la ofensiva de la seguridad democrática para replantear procedimientos más no objetivos. No se nos olvide eso. Los comunistas replantean procedimientos más no objetivos porque ellos gravitan alrededor de un plan estratégico. ¿Por qué será que a los cabeciduros de este lado nos cuesta tanto entender que la política es alrededor de objetivos, de planes estratégicos y que se cambian las dinámicas de los procedimientos, más no de los objetivos? Pero usted entra a una reunión política de la mal llamada derecha y en la misma reunión cambian 5 veces de objetivos y siguen hablando de política. O sea que no tienen objetivos. Como entendemos aquí, si hay toda esa estructura montada, si hay escuela de cuadros, si hay compañías móviles, si hay grupos de fuerzas especiales, si hay traslado de cabecillas tan importantes como Alape, el mismo Timochenko y este otro que cayó, el tal Juan Carlos, y si hay esa ligazón con los comunistas venezolanos y con la frontera para pasar de un lado a otro y esconderse en Venezuela, que Uribe antes de salir le informó al mundo exactamente las coordenadas donde estaba el campamento de Iván Márquez y el de Timochenko en Venezuela, a los cuales Chávez les daba era protección y no los atacaba. Entonces, si existe todo eso, ¿cómo no iba a existir una organización de Partido Comunista Clandestino, Milicias Bolivarianas y Movimiento Bolivariano? Y si se mira, la guerra que hizo la Seguridad Democrática tuvo éxitos en esta región porque hubo algunas bajas, pero todas fueron, la mayoría, en el bloque oriental del Mono Jojoy, en el sur de Joaquín Gómez, hasta el Putumayo y toda esa región de Nariño y el Caquetá, en el occidente, en Antioquia y algo en el Caribe, pero aquí el del Magdalena Medio fue el que menos acción tuvo y fue el que más creció. No porque las fuerzas militares y el Estado no hubieran hecho el esfuerzo, sino porque su trabajo fue mucho más silencioso y más organizativo y con mucho más respaldo político de corruptos. Entonces vemos que se grafica, se dice en los medios de comunicación, que la muerte de Juan Carlos fue la primera importante en las FARC y desde una óptica así, digamos, en el periodo de la seguridad democrática, sí. Pero recordemos que en el 68 fue dado de baja uno de los cabecillas principales, Ciro Trujillo, en Boyacá, precisamente que él iba con esa misma misión. Entonces démonos cuenta desde cuándo viene todo ese crecimiento. 1968, cuando crearon el cuarto frente en el sector del Magdalena Medio, boyacense y santanderiano, ya tenían como misión y visión enfocarse hacia allá, y el ejército dio de baja a este sujeto, Ciro Trujillo, que había tenido un fracaso también en el Valle, donde no pudo construir el mismo proyecto que después construyó Catatumbo. Y años después hubo 2 bajas importantes, la de Giovanni y la de Miller Perdomo, que ya la vimos aquí, y fueron la antesala de todas estas operaciones que nos llevan a lo que vamos a ver hoy. Entonces vemos que hay una cantidad de corredores y retaguardias estratégicas por donde quiera que se organizan las FARC,
pero que no era una ubicación, y esto quiero ser reiterativo hoy, a la Topa Tolondra, sino todo muy bien pensado, muy bien analizado, evaluado sobre mapas y con informes de inteligencia de cada región para ir tomando las decisiones. De esa manera fue que crecieron las FARC. Ahora tenemos esa presencia que pregunta mi coronel acerca de los bandidos. Aquí ya está más escrita, y este bandido Juan Carlos es dado de baja aquí en el área de los límites entre Cimitarra y Puerto Parra, más o menos por aquí, sobre el río Magdalena, que pasa al otro lado y está en el departamento de Antioquia. Ese sería más o menos el hecho. Ahora, ¿qué hacían en esa región? Pues años después lo reconocieron. Ahí están los dos bandidos principales, Timochenko y Pastor Alape, ante la JEP, diciendo: sí, nosotros reconocimos que secuestramos, que hicimos, que matamos, todo lo que hicieron en esa zona, todo lo que decían: ustedes hicieron esto, decían: sí. ¿Usted hizo esto? Sí. De una vez, para que no les digan que incumplieron la palabra y así no van a la cárcel. Obvio, lo que no esté escrito no lo reconocen, pero lo que les digan que reconocen, dicen que sí, y hasta se autoatribuyen cosas de otros delincuentes para que no los juzguen. Esa sería la ubicación y la presencia y lo que hacían, coronel. Mi coronel, ¿y cómo reseñó el portal electrónico Norteamérica del 28 de junio del 2006 la baja en combate de Juan Carlos, de miembro del Estado Mayor de las FARC? Aquí lo vemos, mi coronel. El 28 de junio del 2006, exactamente, el portal Norteamérica, esta es la fecha exacta, informó la muerte en combate de un miembro de Estado Mayor de las FARC, así lo nombra el portal Norteamérica. Y dice que por este sujeto había una bolsa de 1.800 millones de pesos y que fue dado de baja por una unidad especial de la segunda división. Y hace la comparación de que no era tan grave, o mejor, que era más grave que la captura de Simón Trinidad y de Sonia, que poco antes los habían capturado por narcotráfico, o por la muerte de Albeiro Córdoba, que lo mataron varias veces. Se lo mataron varias veces. El general Naranjo lo mató como 2 veces. Y Jacinto. Finalmente este Albeiro Córdoba vino a morir fue en el gobierno de Duque, pero él había muerto ya 2 veces en el gobierno de Santos. La operación fue específicamente contra este delincuente como un proyecto, como un producto de un trabajo de inteligencia con desertores y con una infiltración muy bien hecha por un grupo de reconocimiento que se metió por la selva, guiados por los bandidos que se han desmovilizado, lo localizó y lo dieron de baja en combate. Y lógico, pues inmediatamente entraron unidades de apoyo de contraguerrillas helicoportadas a sostener el combate que se armó. Pero fue una infiltración táctica, terrestre, sorpresiva, con un pequeño grupo hasta donde lo localizaron, que se movía, y como andaba prácticamente solo con unas pocas escoltas, pues en el combate murieron él y su jefe de seguridad. Entonces, contaban que este delincuente se formó, tenía ya 47 años de edad, se formó desde muy joven en las cuadrillas del Bloque Oriental, o de lo que es el Bloque Oriental, porque en tiempo no se llamaba así, que pasó por muchos cursos, por Casaverde, Mono Ojoy, con Tiro Fijo, con Jacobo Arenas, y que luego por sus condiciones para ser cabecilla, lo enviaron desde el año 1992 a la región del Magdalena Medio, y ahí se fue destacando por el trabajo político organizativo hasta que llegó a ser cabecilla del Estado Mayor Central. O sea, ya tenía una importancia grande. En suma, era uno de los 30 bandidos más importantes de la FARC en el país, que fue formado mucho en la parte política por Jacobo Arenas, que había formado desde luego a muchísimos campesinos en la guerrilla, y por eso era un brazo derecho de Jacobo Arenas, de Timochenko y de Pastor Alape. Y ahí hay otra analogía, es que miren que un tipo prácticamente analfabeta,
pero permanentemente ilustrado en la teoría marxista por sus cabecillas, llega a convertirse no solo en cabecilla, sino en instructor de otros, porque mantienen esa mentalidad de que un cuadro forma nuevos cuadros. Si eso se entiende por el otro lado, por la derecha, es mucha la fortaleza que se adquiere, porque la derecha está en la legalidad y esta izquierda armada está en la ilegalidad, y la ventaja del que esté en la legalidad es mucha, que tiene acceso a más fuentes y a más comunidades para trabajar abiertamente. A la guerrilla le toca todo clandestino y lo hacen porque no se va a poder hacer desde la parte abierta y amplia. Esa sería la información de Norteamérica, mi coronel. Coronel, después de esta información del portal electrónico Norteamérica, por favor, nos presenta cómo el diario El Tiempo aseguró que en la baja en combate de alias Juan Carlos fue el primer golpe al Estado Mayor de las FARC. Bueno, mi coronel, en ese momento el periódico El Tiempo hizo una infografía interesante, la relación de justicia, relató pues toda la vida del bandido. Aquí vemos la foto, alias Juan Carlos, y cuenta con más o menos lo que ya hemos reseñado, cómo llegó a ser cabecilla. Y también describe el área donde se hizo la operación, muestra la foto de Cimitarra, pero fue aquí más o menos pegado al río Magdalena, entre Puerto Parra y Cimitarra, a orillas de la quebrada La Pedregosa. También describe qué era el Estado Mayor Central de las FARC de esa época y explica muy bien que eran 25 miembros que tenían una serie de misiones, entre otras a nombrar al secretariado, nombrar a los cabecillas de bloques y frentes y ratificarlos, tomar decisiones financieras en cada región. Entonces aquí hay un salto cualitativo y cuantitativo de las FARC cuando este Estado Mayor adquiere esa fuerza que es en la 8ª conferencia, que ya no es solamente lo que se diga desde Casa Verde, sino que federalizan un poco y cada región de esta se organiza con esos delincuentes y toman esas decisiones. Y ahora dice los nombres de algunos de los que integraban ese Estado Mayor de esa época. Está, por ejemplo, Fabián Ramírez, que iba a ser sacerdote, le faltaron unos pocos meses para ordenarse y terminó de bandido en las FARC y después participó en los crímenes más atroces que se le suman a las FARC en el sur del país. Marcelino Trujillo, que murió ya, él era el famoso Martín Villa, fue guerrillero liberal de los 60 y terminó en las FARC. Miguel Ángel Pascuas, que todavía está vivo, se cree que es el guerrillero más viejo de las FARC, entró con tiro fijo desde niño a la guerrilla, ya pasa de los 80 años. Catatumbo, que es ahora senador, un delincuente, el Tornillo Lozada, y Mauricio el médico, que fue el que reemplazó al Mono Jojoy. Pero como él, había otros que ya los hemos nombrado, y uno de esos era el tal Juan Carlos. En ese momento eran 25 integrantes y los 7 del secretariado 32, que eran la cabeza de las FARC. También dice que estos señores solamente se les podía cambiar o ratificar esa responsabilidad en una conferencia nacional y no en ningún otro evento. Entonces, eso es otra cosa y aprenderle a esta gente de la izquierda cómo ellos en sus convenciones o conferencias manejan programáticamente y con objetivos lo que se hace y no como ocurre en la mal llamada derecha que llaman convención, una reunión de gente que se sienta a buscar que los nombren de candidatos y no a trabajar sobre programas y sobre la estructura orgánica y sobre quiénes son los elegidos. Sencillo para compararlo y aprender cómo es la metodología, y no porque lo hagan ellos, sino porque es que así es que deben funcionar los partidos políticos, y en ese sentido las FARC han mantenido su disciplina orgánica y eso es lo que los tuvo tanto tiempo haciendo daños y les ha permitido manejar su plan estratégico de una manera articulada. Eso sería en síntesis lo que describió el portal electrónico, mi coronel. Muchas gracias. ¿Cómo ocurrió la captura del tercer cabecilla del bloque Magdalena Medio de las FARC, Isaías Arias López, alias Jerónimo, en el occidente de Bogotá? Eso ocurrió, mi coronel, en una operación urbana que hizo la Policía Nacional con base en información
y pues tenía una serie de órdenes de captura de varios juzgados y tenía unas anotaciones en los archivos de inteligencia muy grandes. Y aquí en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, muy cerca de la escuela militar, realmente Jorge Eliezer Gaitán queda muy cerca de la escuela militar. El tipo estaba ahí reunido haciendo sus actividades de coordinación con los grupos urbanos de Bogotá y con el partido y con todo lo que tiene que ver con gente que los apoya y compras y adquisiciones y coordinaciones logísticas. Y aquí fue capturado, fue un golpe importante, pero desafortunadamente, pocos años después, con la firma del pacto FARC-Santos, fue otro de los delincuentes que salió de la cárcel y antes los colombianos terminamos saliéndole a deber. Pero fue un golpe importante en su momento porque era, es decir, después de la baja de Juan Carlos, pues ya las cuadrillas del Magdalena Medio entendían que tampoco tenían el área segura ni que la población les podía garantizar toda la inteligencia para evitar al Estado. Entonces se fueron mucho más clandestinos y este ni siquiera es capturado en la zona de ellos, sino aquí en Bogotá. Entonces esa es la realidad de lo que pasó con ese sujeto. Y después vinieron otras operaciones que las vamos a ver. Y coronel, cómo analizó el Centro de Memoria Histórica los fenómenos de desplazamiento y masacres en San Carlos entre el 98 y el 2006? Bueno, mi coronel, es que como todo esto ocurre paralelo con San Carlos, entonces el Centro de Memoria Histórica hizo un análisis comparativo de lo que pasaba en el país. Eso lo vimos ayer en San Carlos y lo queremos traer hoy como de referencia para lo que ocurre hoy. Entonces, aquí en esta zona no ocurren masacres iguales que las de San Carlos, pero sí las FARC aplican el plan pistola y el control coactivo contra los campesinos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que mientras en San Carlos se fueron de frente contra los que llamaban los paramilitares asesinando civiles, aquí lo hizo el señor Timochenko de una manera mucho más calculada y era matando específicamente una persona y no eliminando todo grupo familiares como hacían en San Carlos. Y eso trajo como consecuencia que nuevamente las fuerzas militares le causaran un golpe importante en la operación Magno, que tenemos que verla después ya más en detalle, en la cual en un bombardeo de la Fuerza Aérea con apoyo inmediatamente terrestre se dieron de baja 12 bandidos de esta cuadrilla y entonces eso revaluó, y aquí es donde empata la cosa, un replanteamiento de cómo causar el terror, pero es muchos años después. Lo de San Carlos es del 96 al 2008 y perdón, corrijo, del 98 al 2006 y esto en el Magdalena Medio es del 2015 en adelante, cuando a pesar de estar ya dialogando con el señor Santos, la Fuerza Aérea les dio de baja 12 bandidos y entran en una dinámica de asesinar campesinos y de expulsar campesinos de la zona a quienes no consideran que están con ellos. Entonces son unos procesos paralelos, pero manejados de diferente manera. Esa es la explicación. Coronel, tiene algunos pormenores de la operación Magno contra el bloque Magdalena Medio de las FARC, en la cual perecieron más de 10 terroristas de esa facción delictiva. Sí, claro, mi coronel, lo estábamos mencionando ahora. Allí había un bandido que le decían John Mechas, que sigue siendo muy conocido por su vinculación al narcotráfico y su delito. Y en el municipio de Segovia, es decir, al occidente de Cimitarra, de donde ocurrió la baja de este otro bandido de Juan Carlos, se hizo una operación interesante. La Fuerza Aérea tenía unas coordenadas exactas y las fuerzas de superficie también. Entonces se golpeó en la madrugada del 24 de mayo del 2015 ese campamento y al final se encontraron los cadáveres de 12 terroristas del cuarto frente de la compañía en Raúl Maecha, 2 estructuras, y se les incautaron fusiles, pistolas, granadas, computadores con mucha información valiosa que desafortunadamente por la cadena de custodia
pasan a la fiscalía y allá terminan durmiendo el sueño de los justos, un disco duro externo, memorias USB 31, imagínense la cantidad de información que había ahí y material de intendencia. Entonces, ese golpe, le alivió la vida en parte un tiempo a los ganaderos y a los mineros de Segovia, el Bagre, Remedios y toda esta región, ya que venían siendo extorsionados. Y lo mismo incidió un poco en el control que tenía la guerrilla sobre la minería ilegal, pero ellos son muy obstinados y sale una cuadrilla, se la eliminan porque realmente 12 es la eliminación de una cuadrilla importante y al tiempo volvieron. Pero sí fue un golpe interesante y ese tenemos que verlo más en detalle. Pero estos serían algunos pormenores de esa operación, la Magno. Mi coronel, ¿en qué consistió el pacto firmado entre el ELN y las FARC en el sur de Bolívar en el 2013? Bueno, entonces 2 años antes de que ocurriera la operación Magno, que fue un golpe importante al bloque del Magdalena Medio, aquí vemos una zona coquera al lado de unas matas de coca, reunidos los bandidos y hasta se tienen la confianza de publicar en la página web al terrorista Pastor Alape con otro terrorista del ELN, hablando sobre cuál es la política compartida por ellos. Ya vemos, o lo vimos en el mapa, que ambos grupos delictivos se mueven en la misma zona y sobre objetivos estratégicos del mismo valor y que han compartido durante años esa región, pero que cada uno delinque por aparte. Y entonces ahí se reunieron a hacer como una especie de hoja de ruta cómo iban a manejar los dos grupos, la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Qué llama la atención de eso? Es que en el mismo momento, estamos hablando de 2013, perdón, ya se iniciaban los diálogos del señor Santos con los bandidos de las FARC en Cuba. Y apareció un tal Velandia, que le decían Felipe Torres en el ELN, que estuvo preso y luego lo soltaron y luego lo capturaron otra vez y lo volvieron a soltar porque el ELN pidió que fuera el negociador y ahora anda aquí en Bogotá lleno de escoltas y da declaraciones en los medios y es analista y supuestamente ya no tiene nada que ver con el conflicto, pero es el cercano a las negociaciones del ELN. Él apareció diciendo que había que darle a los bandidos de las FARC que se desmovilizaran grados militares equivalentes en su tiempo de permanencia y nombrarlos, como dicen ellos, en las fuerzas oficiales con esos cargos. O sea que lo que está proponiendo Petro de meter a las FARC y el ELN, que se desmovilicen ahora como miembros de las Fuerzas Armadas, no es nuevo y esto lo tienen ellos trabajando desde hace rato. Entonces sumen eso, la reunión de este par de bandidos hablando de cómo manejar el narcotráfico y la minería ilegal en la zona. Y hasta un comunicado público que ustedes lo pueden leer en el doctor Google lo emitieron. Pero al mismo tiempo en las cárceles del país hubo unos pactos entre detenidos de las FARC y el ELN. Y un portal que es muy afín a las FARC, que se llama Prensa Rural, publicó todo eso con bombos y platillos. Y por la misma época se decidió que más adelante, y efectivamente lo hicieron, se reunieran en Cuba Timochenko y los cabecillas del ELN, pero en apariencia las FARC sí hicieron la paz y el ELN siguió negociando en Quito y se rompió el proceso y ahí los tenemos todavía con el cuento de que hay que reiniciar el proceso y se reunieron con Petro. Todo esto para decirles que las FARC y el ELN tienen muchos contactos clandestinos que inclusive cuando supuestamente desaparecieron las FARC, aparecieron en territorios de las FARC, bandidos del ELN, que en Venezuela tienen complicidad con la dictadura de Maduro y que la pelea del ELN no es con las FARC como tal, sino con Gentil Duarte, que supuestamente ya murió, con Iván Mordisco, que ahora resucitó después de que lo mataron, y con otras disidencias pequeñas, pero lo que es la segunda Marquetalia, que es la que guarda la línea de umbilical con el señor Timochenko, que hago el paréntesis, ayer estaba feliz porque Iván Márquez estaba recuperando, cierro paréntesis, han estado muy cerca con el ELN y con la dictadura de Venezuela y se sobreentiende que en este encuentro entre esos dos bandidos para repartirse la coca y el narcotráfico en los límites desde el centro del país hasta Venezuela está metida también
que el cartel de los soles, porque eso viene trabajando hace rato. No es hilar delgadito, sino son deducciones lógicas que dejan el análisis. Ese sería el resumen de esa reunión, de la cual no se le da importancia y tiene tanto fondo. Eso es cierto, mi coronel. Cuando hicieron ese borrador, esa hoja a mano alzada, como lo dijo el abogado ese, de los grados, a Timochenko le dieron de 4 soles, la máxima, el máximo grado de las fuerzas militares, con tanto sacrificio ganado. ¿Cuál, mi coronel, es la importancia de la captura de alias La Ñoña, de la cuadrilla 24 de las FARC en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar? Bueno, este es otro de los golpes importantísimos y que demuestra por qué el señor Petro y la izquierda están tan interesados en desarticular la inteligencia militar y policial, porque en esa sumatoria de inteligencia y fuerza aérea, más operaciones terrestres, fueron los que le impidieron a las FARC que crecieran. Y en una de las tantas operaciones combinadas de los tres, Fuerza Aérea, Policía y Ejército, se logró capturar a esta bandida, alias La Ñoña. Y eso ocurrió, ella era la enfermera del bloque oriental, del bloque Magdalena Medio, muy cercana a este bandido Pastor Alape, y era una de las cabecillas de la cuadrilla 24, o sea, tenía varias funciones allá. Y esta muchacha llevaba 28 años en la guerrilla, o sea, estaba desde niña ya, tenía mucha experiencia, ya la habían encargado por su edad, era de reclutar menores, o sea, ella era una mujer de más de 40 años y su trabajo era reclutar menores y practicarle los abortos a todas las guerrilleras embarazadas. Y también, pues como era enfermera, curar enfermos, curar bandidos enfermos. Y ella tenía un grupo de mujeres que trabajaban con ella muy cercana porque hacían la política de género dentro de las FARC y se volvió política interna también del grupo terrorista que los operadores de radio en lo posible fueran mujeres, inclusive eso se muestra en la operación Jaque, que todas las que le manejaban el radio a los cabecillas del bloque oriental, incluido el Mono Jojoy, eran mujeres. Y esta señora que está en el Congreso ahora, la mujer de Tiro Fijo, también fue la que le manejó toda la vida las comunicaciones a Tiro Fijo. Tiro Fijo casi nunca pasaba al radio, todo lo transmitía por medio de ella. Por eso es que insistimos mucho cada vez que podemos en los medios y en las redes sociales que esta señora Ramírez, que se la pasa hablando a toda hora de derechos humanos y de la protección al campesinado, tiene muchos más crímenes encima que muchos de los demás delincuentes, porque o por decisión de ella o por medio de ella, Tiro Fijo ordenó las peores atrocidades contra Colombia y ella era la que daba la orden, la transmitía en clave, lógico, y recibía la retroalimentación de los cabecillas y algunas decisiones las tomaba ella de una vez con lo que Tiro Fijo le había dicho o le consultaba y volvía a transmitir. Pero ahí la ven con cara de yo no fui hablando de paz y de derechos humanos. Y el caso de esta mujer, pues también era la que movía toda esa información y cumplía múltiples funciones y sobre todo grave lo de los abortos, grave lo del reclutamiento de los niños, pero también grave lo que ella transmitía y lo que tenía por radio. Sin embargo, las fuerzas militares, teniéndole todo ese prontuario al día, la capturaron y no como dicen ellos que la asesinan a los que capturan y que les violan los derechos humanos. Esta es otra prueba de la transparencia operacional de los buenos militares, pero desafortunadamente esta señora duró muy poco tiempo en la cárcel porque también salió de allí con el pacto Farsantos y ahora debe estar dedicada a organizar el partido de los comunes y seguir reclutando a muchachos o metiéndoles veneno en la cabeza. Entonces esto nos explica por qué hay tanta juventud que odia la democracia, odia el desarrollo y que habla sin conocer, porque hay personas como esta que mueven veneno por todos los lados y tienen la capacidad de multiplicar el odio
por medio del adoctrinamiento político. Esa es la historia de la ñoña. Mi coronel, ¿tuvo alguna relación con la cuadrilla del Magdalena Medio de las FARC el intento del asesinato del presidente Iván Duque en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander? Total, mi coronel. Resulta que se produce el pacto con Santos y supuestamente esta estructura tan grande que hemos visto supuestamente desaparece, se desmoviliza. Y ya se hizo la paz y era la mejor paz posible y el general Mora y el señor de la calle y el Mo Santos se abrazaban y decían que eso era la maravilla y engañaron al país con el plebiscito y que ahora se acabó la guerra. Pero ya en el primer año de gobierno de Duque comenzó a crecer el mismo bloque y ahí los vemos armados con las mismas armas que tenían cuando estaban con Timochenko y Timochenko diciendo que ellos ya no tienen nada que ver, que es la gente que no se acogió al proceso. Y la región del Magdalena Medio o el bloque Magdalena Medio, como lo hemos visto, sigue casi intacto. Menos visible en acciones criminales ahora, pero ahí está. Y aparecen por el lado del Catatumbo y de Cúcuta, moviéndose hacia el sur del Cesar, con un montón de acciones que son mucho más inclusive que las que hacían cuando estaba Timochenko, pero que la prensa las ha venido presentando como acciones de disidencias. Y fuera de eso, en las fuerzas militares, por allá el ministro Pinzón se inventó una palabreja rarísima traído por allá de una jurisprudencia externa, es que grupos armados organizados, GAOs y no sé qué más cosas, en lugar de llamarlo las FARC como son. Y entonces ya le agregaron otra palabra, grupo armado organizado, disidencias de las FARC. Y uno dice, pero ¿cuáles disidencias? Si son los mismos, tienen la misma doctrina, hablan lo mismo, ocupan las mismas zonas y son manejados por o apoyados por las mismas redes clandestinas que tenían los otros. Y en los documentos de la segunda Marquetalia dice muy clarito el señor Santrich en una carta que le envía a Márquez, los del Partido de la Rosa que siguen trabajando con nosotros. Entonces, ¿cómo es la explicación? Y el señor Romaña le escribe en una carta que fue pública en varios medios de comunicación, le escribe a Timochenko que le cuente dónde está la plática de la coronada que hicieron y no exactamente de una reina y que repartan porque es que eso les corresponde a todos y que qué hubo con la plata del oro que tienen escondido en Cuba y los misiles que tiene el Tornillo Lozada aquí en Bogotá. Eso lo dice Romaña en una carta que es pública, pero el Estado cayó, la Fiscalía cayó, la JEP cayó, todo el mundo calla y el ejercicio, perdón, las guerrillas siguen. Entonces, de un momento a otro, estos bandidos deciden asesinar a Duque por orden del gobierno venezolano y lo primero que hacen es colocar una bomba dentro del cuartel de la Brigada 30 en Cúcuta y cuando el presidente va a presidir el Consejo de Seguridad, le tenían montada la emboscada en el sector donde el helicóptero entraba al aeropuerto de Cúcuta y desde ahí le dispararon. Posteriormente se establece que había hasta unos militares retirados trabajando con estos delincuentes que están dedicados al narcotráfico y cuando ya se tocó el tema de que el ejercicio venía apoyado y dirigido desde Venezuela, entonces el ministro Molano, que se caracteriza por hablar más de la cuenta, se dedicó a decir que las FARC están en Venezuela, que de allá los apoya Maduro y que él hizo un consejo de seguridad y que se tengan porque ahora sí va él con toda la fuerza a acabarlos. Y se le volvió reiterativo ese estribillo y lo dijo por lo menos unas 50 veces cada vez que había un atentado de las FARC en alguna parte del país y parecía como un disco rayado cada vez que el ministro hablaba ante los medios repitiendo eso, pero en el fondo no se llegó a la profundidad de decir, es que no es solamente ella, es que es todo el bloque, el Magdalena Medio que hace esto, esto y esto. Y no porque no lo sepa la inteligencia militar, sino porque como la información la manejan los ministros, los políticos, ellos quieren es proyectar su carrera política a partir de estos hechos y no aclarando lo que le corresponde al país ni trabajando a fondo por la seguridad nacional. Entonces, síntesis, sí están metidos y ellos no lo reconocieron. Mi coronel, al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual
de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes de Cimitarra, Santander, durante las últimas 4 décadas? Bueno, mi coronel, entonces, primero, pues la baja de este delincuente sí fue muy importante, el tal Juan Carlos, pero infortunadamente, como vimos a lo largo del ejercicio, no fue definitiva para el desmantelamiento de estas cuadrillas, sino que se convirtió en un punto más de esa dinámica de aciertos y desaciertos que tienen los planes estratégicos de los terroristas. Y una vez más nos queda claro que lo que se dice aquí en la fundación no es ni con ánimo incendiario ni con ánimo ideologizado, sino simplemente colocando sobre la mesa los hechos y sobre los hechos se sacan las conclusiones científicas, que es como se construye la ciencia, no con juicios de valor, sino con hechos concretos, y hemos visto un listado largo de hechos que son apenas un muestrario de otros que han ocurrido allá en esa región. Entonces nos queda claro, lo repetimos que ya lo dijimos en la conferencia, estas reflexiones son como puntualizar cosas que se vieron en la conferencia. Crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC es matemático, es estricto y obedece a un plan, obedece a una estructura, obedece a unos objetivos, obedece a un desarrollo sistemático y sintomático y obedece a que hay unos intereses nacionales y extranacionales alrededor de ese proceso dirigidos por el Foro de Sao Paulo, la dictadura cubana y los comunistas del continente y del mundo. En segunda medida, las FARC sí han cumplido su plan estratégico, son fieles a su plan estratégico, tienen problemas internos como toda organización humana y más entre bandidos. La prueba es que hasta se han matado en Venezuela entre ellos por el tema del narcotráfico, pero eso no quita que las cuadrillas graviten alrededor de normas, como ellos mismos la llaman, normas de comando, reglamentos internos, objetivos, metas y procedimientos, y por eso han subsistido a pesar de toda la presión que les ha ejercido el Estado y la sociedad colombiana. En tercera medida, esa violencia calculada en el bloque del Magdalena Medio necesitaba 2 cerebros del mal, o 3, pero el uno se fue. Juan Carlos, Pastor Alape y Timochenko, 3 de los bandidos con más mentalidad criminal de las FARC, y lo desarrollaron, dejaron toda una estructura montada que supuestamente se desmovilizó, pero que la tenemos resucitando como el ave fénix de las cenizas. El terror en la población civil, la estructuración de organizaciones sociales es fuerte allá en esa zona. Tanto en el Carario Pon como en el Catatumbo hay muchas organizaciones sociales manipuladas por la guerrilla. Esas no se desmovilizaron porque nadie las incluyó, ni al señor de la calle en su sapiencia y su visión de la solución grande al conflicto, o al general Mora con su cuento de que todas las guerras terminan en un tratado de paz, lo cual sí es cierto, pero si el tratado de paz se hace sobre lo que es y no sobre entregar el país a los bandidos, no se tocaron esas organizaciones sociales y ahí están vivitas y coleando, y son las que mantienen esa mentalidad de las zonas de reserva campesina al estilo comunista. No es que sea malo que existan esas zonas de reserva porque hay que ayudar a los campesinos, lo malo es que sean orientadas e ideologizadas y por el comunismo, que ahí sí es grave. Existen allá esas organizaciones. Hay una consecuencia de la laxitud de los gobiernos que es evidente, porque las FARC no aparecieron allá de un día para otro, ¿no? Eso es un trabajo largo que en diferentes etapas se le fue diciendo a los presidentes, pero nunca le pusieron cuidado. Recordemos que el general Landazábal le dijo en el 82 a Belisario Betancur que no se podía sentar a negociar con las FARC en Casa Verde porque acababan de hacer la 7ª conferencia, y que en esa 7ª conferencia ellos no estaban hablando ni de entregar las armas ni de movilizarse, sino de tomarse el poder. Pero no lo creyó Belisario, se puso fue en contra del general, lo sacó del... Y la prensa y los opinadores expertos en lo que no saben, inmediatamente se vienen con el cuento que va a haber golpe de Estado, lo mismo que le pasó a Zapatero
cuando le dijo la verdad a Petro, entonces ya le dieron la vuelta y dijeron que Zapatero estaba planeando un golpe de Estado. Igual le dijeron a Landazábal, igual a Bedoya cuando dijo que no desocupaba la Uribe, etcétera. Entonces, los gobiernos tienen mucha culpa y más desde que pusieron ministros de defensa civiles que no tienen la menor idea de qué es una escopeta o qué es un fusil, pero eso sí, cada vez que hay una operación exitosa, salen a decir que ellos fueron los gestores de esa estrategia y cuando hay un fracaso se esconden y no ponen la cara. Y ahí seguimos y por último nos pusieron a uno que ese sí, ni fu ni fa. La importancia estratégica del Magdalena Medio y el Catatumbo es superior a lo que se dice usualmente porque fue un grupo que se fue metiendo, fue creciendo de una manera articulada y que ocupa una franja muy valiosa del territorio nacional. No es que haya un bandido cada metro del terreno, sino que a lo largo de ese terreno se han ido ubicando y expandiendo y eso es como la infección, va creciendo si no se le aplica la penicilina. Y siempre han utilizado toda esta metodología violenta, es para que haya diálogos, pero nunca diálogos para desmovilizarse, sino diálogos para avanzar. Y ahí es donde viene lo valioso de su plan estratégico, que refinan las dinámicas, refinan los procedimientos, más no los objetivos. Entonces se dialoga para proteger los objetivos, más no para cambiar de objetivos. Es muy claro ese proceso y si un solo partido político en Colombia tuviera esa mentalidad, trabajando dentro de la legalidad y en favor del país, Colombia sería una maravilla porque habría muchas fuentes de empleo y de desarrollo, que es lo que no hay porque los partidos políticos no tienen claridad estratégica. Las FARC la tienen, pero es una claridad estratégica, es para hacer daño. Si esa claridad estratégica se cambia con objetivos como son, el país cambiaría muchísimo. Y tenemos una última reflexión de las tantas que surgen allí, es que sí es muy importante golpear los cabecillas porque en la parte militar se les afecta el proceso de desarrollo. Pero si el Estado no se une en un proceso también estratégico con toda su capacidad de inserción al desarrollo, pues no se ha hecho nada y cae un cabecilla y otro lo reemplaza, que es la fortaleza que ellos tienen porque forman cuadros permanentemente. Lleva al otro lado, forme cuadros para que si uno se retira, se muere, se enferma o no vuelve a participar, inmediatamente estén otros manejándolo en un esquema. No ocurre en la derecha y por eso el centro democrático se acabó o llegó al triste estado en que está porque salió Uribe de allá de la dirección y no hay quien tenga la misma visión y la misma estructura. Bueno, llego al final. Mi coronel González, creo que usted tiene hoy bastante que decir. Gracias, mi coronel. Pues llama la atención en este caso de cómo, habiendo dado de baja un miembro de la cúpula de las FARC, pues a pesar de eso y de haber combatido a estas cuadrillas en el Magdalena Medio, tiempo después y habiendo pasado por un proceso de pactar la supuesta paz, se volvieron a presentar en el otro lado de la nación, en Cúcuta, intentando asesinar al presidente. Y nuestros políticos no concatenan, no conexan estos fenómenos para darse cuenta que deben hacer reales procesos de paz si lo quieren, con sabiduría, con tino, con acierto y con buena asesoría, y no simplemente unos procesos ocasionales para su periodo de gobierno que no tengan ninguna trascendencia futura ni importancia de interés nacional. Y de esa forma se confirma que todo lo pactado con las FARC no fue efectivo, pues ellas continuaron con otro nombre. Las exitosas operaciones contadas hoy en el Magdalena Medio terminaron infructuosas, como lo comprobó la presencia de las FARC en Venezuela, cuando esa cuadrilla ejecutó el fallido intento de asesinar al presidente, como ya lo dijimos. Está claro cómo las ricas regiones como la del Magdalena Medio son blanco de propagandismo revolucionario y criminal para extorsionar a sus pobladores y convertirlos al mismo tiempo en criminales profesionales.
dedicados al saqueo, a la extorsión, al robo y al miedo social. Los dirigentes políticos, por no conocer los aspectos sociales, económicos e ideológicos de las regiones de Colombia y las muchas que son ellas y muy diversas, se muestran entonces como líderes no idóneos para gobernar. Sin embargo, es una paradoja ver cómo quizás los que menos conocen la nación o los que más beneficios tienen de ella, porque son inclusive procedentes de familias acomodadas, son precisamente los que menos han recorrido y se han inmerso en los pensamientos y la ideología y la forma de vivir de los colombianos. Y por eso no aciertan en sus decisiones para ejecutar gobiernos realmente competentes. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, le resumo en 2 renglones todo lo que usted nos dijo. El problema es político, de dirección política, de comprensión Exacto. política, de estrategia política y de acción política. Exacto. Muchas gracias, mi coronel. No, usted, mi coronel, muy amable. Mi coronel Alarcón, adelante con los comentarios. Mi coronel Alarcón. Mi coronel, efectivamente, sí, mi coronel. Siga, ¿Me está escuchando, mi coronel? Sí, señor. Mi coronel, a escuchar este corto pero diciente video de la golpeada y para nada destacada niñez colombiana, que tuvo que vivir su infancia arrancados de sus familias y con toda clase de aberraciones, delitos de lesa humanidad, sin castigo para sus ejecutores narcoterroristas, pero también sin reparación para esos seres humanos. Por otro lado, si vemos esta organización narcoterrorista en el Magdalena Medio, ¿Se fue la señal? Sí, está intermitente. debemos tener en cuenta No, se le fue. y leer lo No, mi coronel Alarcón, si nos escucha, le está muy mala la señal. Entonces vamos a colocar el mensaje institucional porque se nos tranca el video. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Ya mi coronel Alarcón se conectó nuevamente para que nos lea los mensajes. No, Parece que no recibe. Sí, tiene ya estoy. ¿Me escucha? Sí, mi coronel, es que ahora no se le escuchaba a nadie. Escúchame. Siga con el mensaje, mi coronel. Sí, No. bueno, qué triste, pero necesario ver y escuchar este corto pero diciente video de la golpeada y No, mi coronel, está letal la señal y entonces nos daña el video. Yo creo que cortémoslo ahí. No. Sí, es mejor.